Hola a todas, en este video tutorial vamos a hacer este pelele o ranita para niña. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana y vamos a doblarla siempre con el derecho de la tela hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela o la dirección de los dibujos de la misma, vamos a doblar solo el ancho del patrón, en este caso de la espalda. Vamos a colocar el centro del patrón de la espalda haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Realizaremos unos pequeños cortes en la parte de la entrepierna marcando por donde nos guía el patrón. Volvemos a doblar la tela, ahora sí con el ancho del delantero y siempre con el derecho de la tela hacia adentro y teniendo en cuenta o los dibujos de la tela, es decir, la dirección de los dibujos de la tela, que no nos queden los dibujos hacia abajo, o el hilo de la misma. Vamos a colocar el patrón delantero haciéndolo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Recortaremos una pequeña plantillita para la entrepierna delantera, la parte delantera del pelele. Esta plantillita yo la estoy recortando un poco a medida, pero os he dejado el patrón en el descargable que tenéis en el blog. Volvemos a doblar la tela como estáis viendo, ahora sí con el ancho del patrón de manga y colocamos el centro del patrón de la manga haciéndolo coincidir con la doblez de la tela. Y como necesitamos dos mangas y además los dibujos quiero que estén en la misma dirección de una manga y de la otra, lo que he hecho es recortar este trocito de tela. Luego he vuelto a recortar, digamos, el trocito de tela correspondiente al ancho y alto del patrón de manga y este trozo lo he superpuesto al que ya tengo, como estáis viendo, haciendo coincidir los dobleces de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela de tal forma que así nos van a salir dos mangas exactamente iguales y en la misma dirección ambas, digamos de la misma dirección los dibujos en ambas. Alfilereamos el papel de patrón y recortamos a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón. Para la terminación de las piernas y la terminación de toda la parte superior del pelele, además de la terminación de la sisa, vamos a cortar una serie de bies en la misma tela. Los bies son unas tiras, como estáis viendo, que se cortan en la diagonal de la tela y miden unos 2 o 3 centímetros aproximadamente. Recortaremos unos cuantos porque, como ya os digo, nos hace falta tanto para la parte superior, para las sisas y para lo que es la pierna del pelele o de la ranita. Voy a empezar a coser por el bajo de las mangas. Vamos a coger el patrón de mangas o las piezas de las mangas y vamos a hacer un dobladillo en el bajo como estáis viendo. Doblamos medio centímetro y volvemos a doblar otro medio centímetro hacia el interior o revés de la tela. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo ambos bajos de las mangas. Vamos a colocar lo que es el delantero, como estáis viendo, con el derecho hacia arriba y colocaremos las mangas, como veis, justo haciéndolas coincidir en el hueco que viene para ellas, pero justo en la parte superior, es decir, que los bordes de la tela de la parte superior, tanto de manga como de pelele, de cuerpo, queden perfectamente ajustados. Y con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela las mangas al cuerpo o a la pieza delantera o de la espalda, la que hayamos elegido primero. Lo haremos en ambas igual.
Y ahora con la espalda o el que nos haya quedado por coser, vamos a coser las mangas de la misma forma. Colocamos las telas con los derechos de las mismas enfrentados y hacemos coincidir perfectamente la manga en el borde de la parte superior de la misma en el cuerpo. Alfilereamos y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Colocamos delantero sobre la espalda haciendo coincidir perfectamente los costados o laterales del pelele, siempre con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser estos costados o laterales a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Lo haremos para ambos costados o laterales por igual, y una vez terminado vamos a remallar o rematar estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos a comenzar a coser los bies en las piernas. Para ello colocamos el pelele con el derecho hacia arriba y, como estáis viendo, colocamos el bies con el derecho hacia abajo. Vamos a ir cosiendo por todo el contorno de la pierna, o sea, por todo el semicírculo de la pierna, desde la parte delantera, la entrepierna delantera, hasta la espalda, como estáis viendo, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Coseremos ambas piernas por igual. Eso sí, si comenzamos por el delantero, la entrepierna delantera, luego cuando lleguemos a la espalda vamos a cortar la costura, como quien dice, antes de llegar a esos cortecitos que habíamos hecho como marcas en el patrón para luego hacer la plantilla. Recortamos los excesos de bies, sobre todo por la entrepierna de la espalda, que como lleva esa plantilla ya introducida en esta pieza de la espalda, pues nos va a sobrar. Si queréis podemos planchar previamente esta plantillita de la parte de la espalda, siempre guiándonos por las marcas que habíamos hecho previamente en el patrón. Recortamos 2 trocitos de elástico de este finito para las piernas. Las medidas de este elástico, dependiendo de la talla, os lo dejo en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. En el post mismo lo tenéis. Y vamos a cortar 2 trocitos exactamente iguales. Los extremos del elástico los vamos a coser en un principio, aprovechando para coser esa plantilla de la parte de la espalda. Primero rodeamos con el bies, como estáis viendo, volcando hacia el interior o revés de la tela 2 veces el bies, la pierna, y luego colocamos encima esa plantilla que habíamos planchado según los cortecitos que habíamos hecho en el patrón. Y una vez lo tenemos así por ambos lados, vamos a coser justo por el extremo del elástico. Así, de esta manera haremos ambos extremos, ambos lados, ambas piernas, digamos, y aprovechamos para coser la plantilla, la parte superior de esta plantilla. Aprovechamos para coser todo el rectángulo a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela. De esta manera va a quedar nuestra plantilla bien fijada. Si no queremos hacer este paso, es simplemente de embellecimiento. Con un planchazo seguro que se queda también perfecto. Y ahora sí cambiamos el pie de prensatelas a uno de cremallera invisible, porque vamos a coser el elástico de la pierna. Lo que vamos a hacer es colocar el pelele, como estáis viendo, con el revés hacia arriba, y vamos a volcar el bies doblándolo 2 veces, con el elástico siempre dentro, haciendo como una especie de canal para este elástico. Vamos a ir cosiendo con mucho cuidado de no pisar el elástico, como estáis viendo, a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela o a 1 milímetro aproximadamente del borde del elástico. Al tener este pie de prensatelas, digamos que va notando el borde del elástico, y podemos ir cosiendo justo en el mismo borde, pero sin pisarlo. Vamos a ir cosiendo por todo el contorno de la pierna hasta llegar a 1 centímetro antes de terminar el final. Poco a poco vamos a ir cosiendo por todo el contorno de la pierna. Como ya he dicho, vamos a ir estirando con la mano el elástico y cosiendo. Nos ayudaremos de las manos para ir estirando el elástico y cosiendo el borde.
Y a 1 centímetro del final lo que vamos a hacer es, como veis, asegurar el elástico, el extremo del elástico que no tenemos asegurado. Vamos ahora a coser esa plantilla que habíamos cortado. Lo que haremos es coser por los extremos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo, pero sin llegar al final, es decir, dejando 1 centímetro sin coser. Rematamos bien eso 1 centímetro antes de llegar al final y por ambos lados. Le damos la vuelta, lo colocamos del derecho y sacamos bien las esquinas. Por el interior o revés del pelele, en la parte delantera vamos a colocar la plantilla como estáis viendo, abriendo esa pequeña pestañita que tenemos sin coser en la parte superior, haciéndola coincidir perfectamente con el borde de la tela, y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, es decir, justo donde hemos terminado de coser nuestros laterales de la plantilla. Volcamos la pestaña hacia el delantero o el derecho de la tela y la parte esa que no hemos cosido la vamos a doblar, como estáis viendo, haciendo un pequeño dobladillo y tapando esa línea de costura que acabamos de realizar. Digamos que el borde de la tela quedaría dentro de esta plantillita. Una vez que lo tenemos bien ajustado con un pequeño dobladillo, vamos a coser a 1 milímetro aproximadamente de este dobladillo. Y aprovechando la costura vamos a realizar una puntada, como estáis viendo, a 1 milímetro aproximadamente del borde de toda la plantilla en forma rectangular. Así quedará como la parte delantera. Y ahora vamos a terminar o a coser la sisa. Para ello lo que vamos a utilizar es un bies para toda la sisa. Por eso vamos a colocar, como estáis viendo, la manga doblada por esa línea de costura de unión con el delantero con la espalda. Vamos a colocar el bies, como estáis viendo, con el derecho hacia abajo y vamos a ir cosiendo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela por toda la sisa, incluyendo la costura de la manga. Y esto lo haremos por ambas mangas. Una vez hemos terminado, vamos a doblar el bies, como estáis viendo, una vez y otra vez para que quede bien dobladito en el interior o revés de nuestra ranita, de nuestro pelele, asegurándonos de que esta costura quede bien alineada y no la pisamos con la máquina de coser. Y vamos a realizar un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente del borde de esta costura, de la costura del bies. Como estáis viendo, el bies quedaría introducido dentro del pelele, es decir, no se ve por la parte de fuera, y además queda totalmente rematada la sisa desde el delantero hasta la espalda. Y lo haremos así para ambas mangas. Vamos ahora con lo que es la parte superior de nuestro pelele. Si tenéis unos bies un poco cortos o pequeños, lo mejor es que unáis varios bies, porque esta parte sí que es bastante amplia, porque es todo el contorno de la parte superior de la ranita. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, aparte de unir bies si nos hiciera falta. Colocamos el pelele, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a colocar el bies con el derecho de la tela hacia abajo, justo como estáis viendo en el vídeo. Y yo he comenzado a coser por una de las costuras de la manga, pero en la espalda, así. Luego lo que es el remate de este bies va a quedar en la espalda. Colocamos así por todo el contorno superior nuestro bies con los derechos de las telas enfrentados a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Cambiamos a un pie de prensatelas de cremallera invisible, colocamos el pelele o la ranita con el revés de la tela hacia arriba y vamos a volcar este bies rodeando, digamos, el elástico que vamos a poner en la parte superior. No lo hemos cortado todavía porque lo vamos a poner a la medida que queramos. Vamos a doblar una vez el bies y volvemos a doblar de tal forma que va a quedar totalmente en el interior o en el revés de la ranita o del pelele. Siempre que el elástico quede bien, digamos,
dentro de este bies. Y vamos a realizar una costura por todo el contorno de la parte superior con este bies y con el elástico dentro, haciendo que esta costura sea como un canal por la que va a ir el elástico. Una vez que hemos cosido, vamos a dejar abierto y vamos a tirar del elástico hasta ajustar a la medida deseada. Y ya cuando tengamos nuestra medida perfecta, la medida de la niña, vamos a coser los extremos del elástico, recortaremos, introduciremos el elástico dentro del bies, dentro de esta costura, y coseremos el hueco que nos ha quedado. Hacemos 3 ojales bien centrados en la entrepierna delantera y cosemos en la entrepierna de la espalda los botones correspondientes a estos ojales a la medida. Y ya tendríamos nuestro pelele totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.